Y la gran pregunta, ¿qué alcances podría tener esta orden de captura contra Vladimir Putin? Saludamos con muchísimo gusto a Sofía Pacheco Niño de Rivera, analista internacional. Muchísimas gracias, Sofía, por estar con nosotros. Y quisiera empezar con esto. ¿Qué fuerza tiene la Corte Penal Internacional para poder emitir esta orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elizabeth, Alejandro, un gusto estar con ustedes. Pues definitivamente hoy nos despertamos con esta noticia, con esta declaración del presidente de la Corte Penal Internacional sobre la orden de arresto del presidente Vladimir Putin y también esta orden en contra de la comisionada presidencial en la Federación Rusa para los Derechos de la Infancia, María Ivova-Belova, los cuales se dice que justamente cometieron estos crímenes de guerra durante el conflicto de la guerra Rusia-Ucrania. Se dice que desde hace más de un año que empezó este conflicto bélico, más de 16,000 niños han sido deportados ilegalmente, por supuesto, a territorio ruso. Este alegato que el presidente Vladimir Putin dice es que estos niños estaban en campamentos de la guerra y en centros hospitalarios, muchos de ellos huérfanos, y por eso fueron sustraídos de territorio ucraniano hacia territorio ruso. Sin embargo, esto realmente no tiene prueba ni sustento de ser así. Solamente ha sido una detención de estos niños en territorios anexados también ilegalmente en el este y el sureste de Ucrania por Rusia. Entonces, la Corte Penal, el fiscal Karim Khan, desde hace también casi un año, emitió estas investigaciones de crímenes de guerra contra estas dos personas y apenas ahora vemos que la Corte Penal Internacional emite esta orden de arresto. Es muy diferente a las declaraciones o a las órdenes que otros tribunales internacionales pueden ematir, como es la Corte Internacional de Justicia, que depende de las Naciones Unidas, ya que, como estaban mencionando justo ustedes, la Corte Internacional de Justicia emite fallos y órdenes contra estados, y la Corte Penal Internacional va dirigida contra personas. Entonces, pues ahora lo que tenemos que ver es el trazamiento de un plan efectivo para ver de qué manera se puede llevar a cabo este juicio contra Vladimir Putin y la comisionada de Derechos de la Infancia. Sin embargo, si el gobierno ruso no arresta a Vladimir Putin y lo entrega para ser enjuiciado, esto no va a ser así. Otra alternativa es que el presidente Vladimir Putin viaje a alguno de los estados miembros que han suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y ellos lo entreguen. Sin embargo, realmente cualquiera de estas dos opciones es altamente improbable. Así es, Sofía, porque pues en el momento en que él pusiera pie en uno de estos países, se le podría detener y entregar. Y aquí, dentro de todo esto, también resalta algo, que el gobierno de Moscú pues simplemente no reconoce la autoridad de este tribunal. ¿Qué ocurre también en el ámbito de la imagen para Vladimir Putin? Es decir, en este asunto sabemos que no se le detendría, no se le entregaría por parte de su propio gobierno, de quien es jefe, pero ¿qué pasa también con lo que se ve al interior de su país una vez que se emite esta orden? ¿Qué sucede también con sus ciudadanos? ¿Cómo le puede afectar de esta manera también a Vladimir Putin? ¿O no podríamos ver, digamos, grandes afectaciones para él de las que ya tiene? Sí, si bien esta orden de arresto es altamente improbable o puede que tome mucho tiempo en surgir efecto, definitivamente el simbolismo que subyace a esta orden de la Corte Penal Internacional es lo importante y lo que debemos de analizar en esta situación. En primer lugar, porque no tiene precedentes, porque es la primera vez que la Corte Penal Internacional emite esta orden de arresto contra uno de los países que tienen veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Número dos, contra un representante en turno de un país que se encuentra en guerra. Entonces, bueno,
creo que hay que celebrar que las instituciones internacionales estén tomando cartas en el asunto. También, obviamente, va a depender mucho, como dice el presidente de la Corte en su declaración hoy por la mañana, de cómo se articule la cooperación internacional en torno a este fallo, ¿no? Sí. Pero sí estamos viendo que muchos países están alineados en favor de castigar toda esta situación y la escalada del conflicto bélico en Rusia. Tan es así que hemos... Sí. Y ante esto me queda una duda porque, como bien lo comentas, la Corte Penal Internacional emite esta orden de arresto. Comentas que no hay pruebas en su contra mediante estos señalamientos. ¿Qué implicaciones negativas podría traer todo esto de ser arrestado sin pruebas? Bueno, mira, la verdad es que las pruebas, te digo, hay que trazar un plan y estas pruebas vienen después. Como te comentaba, el fiscal Karim Khan desde hace un año empezó esta investigación. Entonces, sí hay ciertas pruebas que emiten muchos fiscales, muchos jueces que ya tienen en su poder, que se han cometido estos arrestos. Sin embargo, justamente todas ellas se van a presentar en el juicio en caso de existir un juicio, pero pues eso lo iremos viendo con el tiempo. Así es. Bueno, Sofía Pacheco, Niño de Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablar, por supuesto, pues de este tema que pone el ojo público, el ojo del mundo entero en lo que está ocurriendo precisamente con estas acusaciones hacia Vladimir Putin. Muchísimas gracias y seguimos, por supuesto, en contacto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.